Gracia y paz te sean multiplicadas en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenido una vez más a Luz en la Palabra. Este es tu hermano y amigo Gerson Peña. Y en esta ocasión, al estar en días de Pascua, siento la motivación, el deseo de que tomemos un tiempo, un momento para meditar en uno de los momentos especiales de esta época, antes, ¿no?, del cumplimiento de las profecías de la muerte y resurrección de Cristo, antes de llegar a ese momento crucial en su vida. Primeramente hubo una profecía que se cumplió días antes de su muerte, específicamente el momento de la entrada triunfal, cuando entró a Jerusalén y entró como rey, pero no como un rey cualquiera, porque los reyes de la tierra, cuando entran o cuando marchan en una entrada quizás a un pueblo o a una ciudad donde les reciben como rey, pues entra con mucha gloria, con mucha pompa, con eh, mucho esplendor. Humanamente hablando, quizás, ¿verdad? En aquellos tiempos sería en un caballo bien fuerte, quizá con su armadura y la corona de rey. Pero Jesús no entró así a Jerusalén. Y quiero que veamos cómo esa profecía que se cumplió en su vida tiene un significado especial para nosotros hoy. Vamos a ir a Mateo capítulo 21 y vamos a leer desde el versículo 1 al 5 para ver qué nos dice la palabra de Dios. Dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Gloria al Señor. Bueno, continuaremos luego con los demás versículos, pero aquí eh, específicamente en esta escritura vemos que el Señor sabía que se acercaba el tiempo, y antes de acercarse, ¿verdad?, el día de su entrega, de la traición y luego de ir a la cruz, primero debía de cumplirse esta palabra que estaba profetizada. ¿Qué ocurre? Él ordena a 2 de sus discípulos para que vayan a buscar esta asna y el pollino. Gloria a Jesús. Y cuando los envía, vemos que Él les da una instrucción específica. Él les ordena ir a la aldea. Mientras tanto, Él se queda en el monte de los olivos. Él no entra a la ciudad. Él va al monte, se queda allí y desde allí envía a sus seguidores, a 2 de ellos. Vemos en el versículo 1 que dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron al monte de los olivos, específicamente ahí, Jesús desde ahí envía sus 2 discípulos. Porque Él va a entrar, pero tiene que entrar a la ciudad de la manera que estaba profetizado. Y cuando los envía, gloria a Jesús, Él ya les indicó: iban a encontrar una asna y un pollino. El pollino, pues, era obviamente un burro joven,
eh, un asna joven o asno joven, gloria a Jesús, van a desatarlo y traerlo los dos. Esta era la instrucción, ¿no? En el versículo 2, el Señor dice a estos siervos: y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Noten cómo nuestro maestro, él va a entrar a la ciudad de Jerusalén proclamando que es, ¿verdad?, proféticamente el rey, pero no entra como rey, entra humildemente. Va a entrar en un animal de carga. Pero vean la humildad del Señor, que Él vino para ser un siervo. Él pudo haber tomado el asna y el pollino en el momento que Él quisiese y decir, bueno, yo soy el Señor, yo necesito este animal y lo llevo conmigo. Pero no, en toda su vida humana, esta fue la forma de vivir de Cristo, que Él vivía humanamente hablando con escasez, en pobreza, porque siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con sus riquezas espirituales. Alabado Dios. Pero vivió una vida humilde. Y noten que le dice, si alguien, es decir, que si el dueño del pollino y del asna les pregunta a dónde van con estos animales, ellos deben de decir, el Señor los necesita. En otras palabras, Jesús va a tomar prestados estos animales, porque luego dice, y luego los enviará. Él luego va a devolver lo que ha tomado prestado. Y esto es algo precioso, porque saben, en Juan capítulo 1 nos habla de Jesús como el Verbo de Dios. Y uno de estos versículos claves en Juan capítulo 1 dice que todo lo que ha sido hecho fue hecho por Él. Que sin Él, sin Cristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el que hizo esa asna y ese pollino y al dueño de ambos animales. Porque sin Él, nada de lo que ha sido fue hecho. Todo es hecho por medio de Él y para Él. Sin embargo, Él debe de ir a alguien que depende del mismo Señor para su existencia. Y le debe pedir prestado estos animales. Cuán grande es la gloria de Dios al tomar forma humana en Cristo Jesús y luego anonadarse, poner a un lado toda su gloria, para luego entrar humildemente en un animalito que ni siquiera es propiedad suya en lo humano, porque debía pedirlo prestado. Porque aunque era dueño de todo, cuando vino a la tierra, Él dejó su trono de gloria para ser el siervo sufriente que iba a morir por nosotros. Alabado sea el Señor. Cuán grande es el amor de Dios y cuán grande es su hermosura en su corazón, que nunca demandaba la gloria de vida a su nombre al estar aquí en la tierra. Dice en el versículo 4, todo esto aconteció, ¿para qué? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Cuando dijo, ¿qué fue lo que dijo el profeta? Alabado Dios, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino,
hijo de animal de carga. Esta profecía estaba en el libro de Zacarías, que obviamente dice Zacarías capítulo 9, versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión. Veamos juntos esta palabra. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Alabado Dios. Este es el Señor Jesucristo. De esto hablaba el profeta Zacarías en esa ocasión. Esta es la palabra que se cumple en él. Y él, sabiendo que el tiempo se acercaba por esto, en el primer día de la semana, de esta semana, en ese primer día, él entonces va a entrar en la ciudad. Gloria a Jesús. ¿Cómo venía el Señor? No venía como un conquistador, como un guerrero. Esta es su primera venida. Viene manso, viene humilde, pero es reconocido como Salvador. Esta es una palabra clave. Para esto vino con esta humildad, para poder salvar a toda la humanidad, a todo aquel que esté dispuesto a creer en el Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Dice entonces el versículo 6 y 7. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Gloria a Jesús. Vemos entonces que los siervos de Jesús, estos discípulos, encontraron, así como el Señor les indicó. Quizá alguien se pregunte, pero si el dueño los ve tomar el asna, ellos le van a decir, el Señor los necesita, y con eso basta. Sí, esta respuesta era suficiente. Estoy seguro de que el dueño de estos animales, al oír esa palabra, el Señor, con solo decir el Señor los necesita, ya había un trato de Dios con él, para que entendiese que debía permitir esto. Que cuando le dijeran el Señor los necesita, es de parte de Dios que viene esta orden, y el asna y el pollino deben irse. Lo trajeron al Señor, el Señor se monta y va rumbo a la ciudad. ¿Dónde estaba él? Ya vimos que estaba en el monte de los Olivos. El monte de los Olivos estaba al lado de la ciudad. Ahí empieza entonces su marcha. Y dice el versículo 8, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Es muy obvio que la gente vio a Jesús de una manera diferente. Ya lo habían visto por 3 años y medio, haciendo milagros, predicando, enseñando aún en el templo, dando sus discursos. Y habían visto grandes milagros de Jesús. Pero cuando lo ven ahora montado en este animalito y ven que va entrando a la ciudad, la multitud lo ve diferente. No nos explica la Biblia por qué cuando lo ven entrar de esta forma, lo ven entrando con una autoridad de rey. Y saben que en todo el tiempo que Jesús estuvo en la tierra, nunca se mostró al pueblo como rey, nunca reclamó que le reconociesen como rey. Es interesante.
que la única ocasión, el único momento en el cual él actúa dentro del marco de rey es aquí, porque tiene que cumplirse esta palabra. Vemos que el profeta dice, tu rey viene a ti. Es por esto que el pueblo está actuando de esta manera, están cumpliendo una palabra, se está cumpliendo algo que debe de ocurrir y ven a Cristo ya con una autoridad de rey. Es lamentable que días después ese pueblo iba a gritar, crucifícale, crucifícale. Entonces, ¿cuál es el mensaje para nosotros hoy? Que así como Jesús estuvo fuera de los muros de Jerusalén esperando entrar a la ciudad, entrar como el rey prometido a la nación. Jesús está fuera de cada vida, esperando que le abran la puerta de su corazón para él entrar a reinar en el trono de cada alma. Que hoy en día el Señor espera que tú y yo le hayamos abierto la puerta para él entrar y morar en nosotros y ser el rey de nuestros corazones. Sí, muchos vemos, ¿verdad?, lo que hicieron en Jerusalén y decimos, ¿cómo es posible que después de aceptarle como rey o reconocerlo, entonces luego lo crucifican? ¿Y cuántas veces nosotros también hemos dicho, sí, claro que Jesús es maravilloso, es amoroso, Él es rey, Él es el Señor, pero luego no lo dejamos gobernar y reinar en nuestros corazones? La palabra nos muestra que esta gente tomaron la actitud correcta en este momento, y esto es lo que debemos de nosotros hacer continuamente. Rendirnos a Él. A este día le llaman popularmente, ¿verdad?, Día de Ramos, porque dice que cortaban ramas de árboles y la tendían. Pero vemos que no solamente tendían ramas de árboles, ellos tendían sus mantos en acción de reverencia. Se podría llamar también Día de Mantos y Ramos, si quieren, porque la actitud, el punto aquí no era el ramo ni el manto de cada persona, es la acción de reverencia ante el rey. Está entrando el rey de los judíos en este momento. Y hoy el Señor quiere ser rey de cada corazón. Cuando lo ve entrar, cuando lo ve marchar, que podamos darle esa bienvenida. Gloria a Jesús. ¿Y qué ocurre? Dice que en el versículo 9 dice, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Aleluya. Había una multitud, les rodeaban, andaban detrás y delante, y ellos decían, Hosana al Hijo de David. ¿Qué significa esta palabra? Es una palabra que viene del hebreo. Y cuando vamos al significado y vamos a la definición de Hosana, la concordancia Strong dice que la escritura en griego es Hosanna, porque entendemos que el Nuevo Testamento es escrito en griego, pero la multitud, ¿verdad?, lo que la multitud grita, el escritor Marcos lo deriva y lo trae del hebreo Hosanna, que entonces significa oh salve. Y hay quienes traducen más bien esa expresión como sálvanos, Señor,
o salva ahora. Es como un clamor. Pero la forma de este clamor no es en desesperación, no es en pánico, es como una alabanza a la misma vez. Así que Hosana, aparte de ser una palabra de clamor de salvación, es también exclamación de adoración. Y esto es interesante. ¿Por qué si Hosana significa oh salve, oh sálvanos Señor? Pues, ¿cómo es alabanza? ¿Cómo es esto adoración? ¿Y saben por qué es adoración? Porque al decirle al Señor, sálvanos, solamente la petición demuestra que tenemos fe para creer que Él puede salvar, que Él puede librarnos de la perdición eterna. Aún la petición, aún el clamar y decir, Señor, sálvanos, es una alabanza cuando lo hacemos de corazón, porque entendemos que fuera de Él no tenemos nada, que no hay otro refugio, no hay otra fuente. Gloria a Jesús. Y esta expresión, Hosana al Hijo de David, también viene del Antiguo Testamento. Según los que han estudiado esa palabra Hosana, muchos consideran que viene de una escritura del Salmo 118, en el versículo 25, dice la palabra, oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Ven aquí cómo está, sálvanos ahora. De ahí donde viene Hosana. Pero sabemos que los salmos no son solo oraciones, son también cánticos de adoración. Y en este clamor, en esta oración, esto es una expresión de adoración al Rey de Reyes, al Señor de Señores. El salmista dice, oh Jehová. Bueno, en la escritura de Mateo, yo había mencionado que Marcos había escrito esta escritura. Fue Mateo, estamos en el Evangelio de Mateo. ¿Sabe qué ocurre? Que dice, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Volvamos ahora al Salmo 118, el versículo 26. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Ahí está, claramente, cómo el pueblo, la multitud que recibía a Cristo, exclama lo mismo que está en el Salmo. Esa misma expresión. Alabado sea el Señor. Se viene cumpliendo al pie de la letra las profecías en Cristo Jesús. Y el pueblo levanta esta alabanza reconociendo que el Hijo de David es el Salvador. Ellos no saben lo que están haciendo, no se dan cuenta que están cumpliendo una profecía que ya estaba en las Escrituras. Pero tú y yo debemos entender hoy que si clamamos al Señor y decimos, Hosana, sálvanos ahora, que sea una expresión de fe, una expresión de adoración, que al reconocer que Él es quien nos puede salvar, entendamos que estamos dándole alabanza, que el reconocerlo a Él como el Salvador es una expresión de adoración, porque entendemos que solo Él puede salvar. Solo nuestro Dios,
Hosana, y aquí notamos cómo termina el versículo 9. Hosana en las alturas. ¿Por qué termina en las alturas? Si Jesús está aquí en medio de ellos. Ellos están hablando de Jesús como el Mesías, el hijo de David, de la descendencia de David, que viene a salvar a su pueblo. Y dicen hosana en las alturas porque han esperado de parte de Dios, de parte de Jehová, que envíe al ungido, al Mesías. ¿Acaso está Cristo reinando en tu corazón y en mi corazón? Esta es la meditación de este día. Que al celebrar en este día la entrada triunfal, podamos con gozo declarar: le he abierto la puerta de mi corazón y Él entró triunfalmente en mí y permanece reinando en mi vida. Que el Señor nos ayude a ser súbditos fieles, ciudadanos fieles del reino de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga y Dios te guarde.